el Talmud, el Corán y el Catecismo, versus la Torá, instrucciones, enseñanzas, de Yahweh. Amados hermanos en la dispersión. Hoy tocaré el tema de los 3 libros más conocidos. Voy a hablar sobre la mentira de los 3 libros, el Talmud, el Corán y el Catecismo, que solo son leyes de hombres. Nada tiene que ver con las enseñanzas única y verdadera de Yahweh. Estos libros son distorsionados para que el creyente se aleje de la verdad. El camino que nos lleva hacia el Padre por medio de Yahweh, o sea, a Mashiach, su Hijo. Comencemos por el Catecismo, la misa. Si tuviésemos que creer lo que enseña el Catecismo, entonces seríamos caníbales. Porque es lo más blasfemo que se haya podido escuchar, en lo que es la misa en sí para el catolicismo, el origen de la liturgia católica y el sentido de la misa. El rito litúrgico es una elaboración de origen pagano que apareció siglos más tarde por influencia de los ritos romanos y babilónicos. Constantino el Grande diseñó la liturgia de la Iglesia de modo que las misas católicas, ortodoxas, anglicanas y episcopalianas, y en menor medida también las luteranas, serían esencialmente rituales paganos. 1. La presencia real de Jesús en la Eucaristía. 2. La consideración de que la misa católica es un sacrificio. Esto es lo que dicen los católicos sobre el Jesús, un Mesías falso inventado por Roma. Cada vez que se oficia la misa, se hace presente la obra de Cristo en la cruz y se realiza la obra de nuestra redención. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. Así tergiversan las Escrituras a su antojo. Recordando estas palabras de Jesús, la Iglesia Católica profesa que en la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y mediante el ministerio del sacerdote. Jesús dijo: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Juan 6, 51, 55. Cristo entero está verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. El Cristo glorificado que se levantó de entre los muertos después de morir por nuestros pecados. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía se denomina real sin excluir otros tipos de presencia como si no pudieran entenderse como reales. Catecismo, número 1374. Cristo resucitado está presente en su Iglesia de muchas maneras, pero muy especialmente a través del sacramento de su cuerpo y su sangre. ¿Qué significa que Jesucristo esté presente en la Eucaristía bajo la apariencia de pan y vino? ¿Cómo sucede esto? La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio inagotable que la Iglesia nunca puede explicar cabalmente con palabras. Debemos recordar que el Dios Trino es el creador de todo lo que existe y tiene el poder de hacer más de lo que nos es posible imaginar. Como dijo San Ambrosio: si la palabra del Señor Jesús es tan poderosa como para crear cosas que no existían, entonces con mayor razón las cosas que ya existen pueden ser convertidas en otras de sacramentis. If 5:16. Las Escrituras son claras cuando revela que la obra de redención fue un acto que se efectuó una sola vez, y se completó cuando Yahweh murió en el madero. Hebreos 9:26. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahweh hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Cuando Yahweh vertió su sangre, ese acto realizado solo una vez, compró redención eterna para todo aquel que ponga su fe y confianza únicamente en Mashiach. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Mashiach entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación.
Las Escrituras de manera específica declara que este sacrificio no necesita efectuarse diariamente. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sin embargo, el Catecismo sostiene firmemente que, en efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención. P. 403, 1405. Las Escrituras afirman que la muerte de Yaosea fue un hecho que ocurrió solo una vez. Así también Masías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Pero Yaosea, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. Hebreos 10:12. Cuando Yaosea murió, él realizó todo lo que era necesario para obtener la salvación del hombre. Nunca más se ha necesitado otra obra con ese fin. Cuando el Catecismo afirma que la Iglesia Católica toma parte en la obra redentora del Mesías, está robándole a Yaosea el crédito que solo él merece por la obra que realizó en el Calvario. De acuerdo con la palabra de Yahweh, Yaosea lo hizo todo, una vez y para siempre. Su muerte fue un acto divino, el sacrificio más sublime que se haya efectuado jamás. Ocurrió una vez, y nunca se repetirá. No obstante, el Catecismo declara: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. P. 390, 1367. Con una actitud de amor debemos decir que esta afirmación es totalmente sacrílega. Sugerir que el sacerdote que realiza un ritual religioso es parte de la tormentosa muerte que padeció Yaosea, solo puede calificarse de blasfemia. Relacionar los rituales de la Iglesia Católica con la obra de Yaosea en el madero es absurdo. Otra mentira de la Iglesia Católica según el Catecismo. ¿Cuáles son los dogmas marianos? Esta cita desbarata toda mentira sobre la tal reina del cielo, que habla Jeremia, una diosa pagana, que Roma intentó mantener viva hasta el día de hoy. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 1 Juan 3:5. Pero ustedes saben que Yaosea Amasías se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no tiene pecado. 1 Pedro 2:22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sin base escritural. Los dogmas marianos proclamados por la Iglesia Católica Apostólica Romana son 4. A. En el año 431, el Concilio de Éfeso declaró a María Madre de Dios, Theotokos. B. En el año 649, 2 siglos después, el Papa Martín I declaró su virginidad perpetua, antes, durante y después del parto. C. Más de 1000 años después se proclamó el próximo dogma, la Inmaculada Concepción, 1854, por el Papa Pío IX. Este dogma enseña que María fue siempre libre de pecado. No tuvo pecado original. D. Un siglo después, el Papa Pío XII proclamó la Asunción de María, 1950. Al final de su vida terrenal, la Madre de Jesús fue llevada a la gloria del cielo en cuerpo y alma. A. Madre de Jesús y por tanto Madre de Dios. María es Madre de Jesús, quien es Dios y hombre. Si negáramos su maternidad divina, entonces también negaríamos que Jesucristo, su Hijo, sea Dios. Esta expresión, Madre de Dios, no dice que sea María quien por su engendramiento ha dado a Jesús su divinidad, sino que dice que María ha engendrado según la carne a aquel que es eternamente engendrado por Dios. B. Virginidad perpetua de María. La Iglesia afirma la doctrina de la virginidad perpetua de María Santísima. Esto significa que ella fue siempre virgen, antes, durante y después de dar a luz a Jesucristo. La virginidad de María antes del parto está firmemente atestiguada por los evangelios de San Mateo y de San Lucas.
Este último en su relato de la Anunciación insiste en que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen y el nombre de la virgen era María. LS 1, 26, 27. Mateo dice que en la concepción de Jesús se cumplió la profecía de Is 7, 14 sobre la concepción virginal del Mesías, Mt 1, 22, 23. Y que José no conoció a María hasta que dio a luz un hijo. Mt 1, 25, con lo cual queda excluida cualquier relación carnal antes del nacimiento de Jesús. C. María concebida sin pecado. Cómo mantener la realidad pecadora de una madre, marcada como todo ser humano por el pecado original, y la realidad no pecadora de un niño como Jesús. El 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX definió la fe de la Iglesia Católica sobre la Inmaculada Concepción. Desde el primer instante de su concepción, por la gracia y el privilegio de Dios Todopoderoso, y en consideración de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, la Virgen María fue preservada intacta de mancha de pecado original. Por consiguiente, no solamente María no ha cometido pecado, sino que no ha sido alcanzada por el pecado original. D. La asunción de María a los cielos. ¿Cómo se terminó la vida terrestre de María? El 1 de noviembre de 1950 el Papa Pío XII definió solemnemente, después de consulta a todos los obispos, la Inmaculada Madre de Dios. María siempre virgen, después de haber acabado el curso de su vida terrestre, ha sido elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Nada se dice sobre si María murió o no antes de haber sido elevada al cielo. Lo que se afirma es que su cuerpo no ha conocido la corrupción, no se ha degradado, sino que ha sido elevado a la gloria celestial. Nótese también la diferencia entre la ascensión, en la que Jesucristo resucitado de entre los muertos sube al cielo, Él es el actor de la acción, y la asunción, en la que María es elevada al cielo por Dios, ella es pasiva, es Dios quien actúa. Veamos las citas que demuestra que Miriam la madre de Yahosea sí tuvo más hijos. Marcos 6, 2, 3. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, Miriam, hermano de Jacobo, Jacob, de José, Joseph, de Judas, Judá, y de Simón, Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mateo 12, 46, 50. 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Yahanan, Juan 7, 1, 10. Incredulidad de los hermanos de Yahosea. 7. Después de estas cosas, andaba Yahosea en Galilea, Galil. Pues no quería andar en Judea, Judá, porque los judíos, Yahudí, procuraban matarle. 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, Yahudí, la de las cabañas. 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, y vete a Judea, Judá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. 6. Entonces Yahosea les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hechos 1, 14. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, Miriam, la madre de Yahosea, y con sus hermanos. 1 Corintios 9, 1, 7. Pablo, Shaul, defiende su apostolado.
9. No soy libre. No soy apóstol. No he visto a Yahweh nuestro Adón. ¿No son ustedes mi obra en el Mashiach? 2. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Adón. 3. Mi defensa contra los que me examinan es esta. 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? 5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos de Masías y Cefas, Pedro. 6. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Gálatas 1, 19. 19. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Jacob, el hermano de Yahosea. Miriam, la madre de Yahosea, tuvo parto normal. Él fue el primogénito, y se hizo conforme la Torá de Yahweh. Cuando nacía el primer varón, en este caso fue su propio hijo Yahosea Amasía. Lucas 2, 6, 23. 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, 22, 23. 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Mosé, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh. 23. Como está escrito en la Torá de Yahweh, todo varón que abra la matriz será llamado Kadosh a Yahweh. Primogénito, primogénita. Adjetivo / nombre masculino y femenino. Hijo que nace el primero. El rey nombró heredero a su hijo primogénito. Es el primogénito de los 4 hijos del matrimonio. Según la Biblia, primogénito es el primer hijo consagrado a Dios, no importando si nacen otros hijos. Los primogénitos se presentaban al Dios a los 8 días de nacido. Veamos nuevamente dicho por Yahweh mismo. Éxodo 13, 2. Consagración de los primogénitos. 1. Entonces Yahweh habló a Mosé, diciendo: 2. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. El Talmud. Las enseñanzas judías según el Talmud Torah oral. El Talmud es la interpretación del antiguo pacto hecha por falsos rabinos, con 2 partes principales. La Mishnah, leyes religiosas, y la Gemira, comentarios, expoliaciones e interpretaciones. Como puede verse en el Pentateuco, la Torá judía está señalada en los 5 libros atribuidos a Mosé. Pero aparte de eso está la Torá oral, que fue inventado por mal llamados rabinos, que no es más que leyes de hombres. Veamos un resumen breve. ¿Cuál es la diferencia entre Torá, Talmud, Mishnah, Gemara y Midrash? Respuesta del rabino de Aish. ¿Qué es la Torá oral? Su nombre deriva del hecho de que no estaba permitido escribirla formalmente, sino que debía transmitirse de forma oral. Ella contiene las explicaciones de la Torá escrita. No se puede entender a una sin la otra. En el año 190 la persecución y el exilio del pueblo judío pusieron en peligro la transmisión correcta de la Torá oral. Por eso Rabbi Yehuda Anasí compiló notas escritas sobre la Torá oral y las llamó la Mishnah, enseñanza en hebreo. Rabbi Yehuda organizó la Mishnah en 6 secciones: leyes de agricultura, festividades, daños, matrimonio, pureza y ofrendas. Rabbi Yehuda escribió la Mishnah en forma codificada, para que los estudiantes continuaran necesitando la explicación de un rabino, porque esa información debía permanecer oral. En el año 500 el pueblo judío sufrió nuevamente el desarraigo de sus comunidades, y 2 rabinos de Babilonia, Rafas y Rabina, compilaron un registro de 60 tomos de discusiones rabínicas sobre la Mishnah, al que llamaron Gemara. En conjunto, la Mishnah y la Gemara comprenden lo que se conoce comúnmente como el Talmud. La Torá oral también incluye el Midrash, una explicación de la Torá escrita que posee tanto componentes legales como éticos. Una buena parte de este material también está dentro del Talmud. La Torá oral también incluye las obras de Cábala, una tradición de secretos místicos sobre el universo metafísico que Mosé recibió en el monte Sinaí. Fue publicado inicialmente como el Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, 170 y elucidado por el Arizal, 1572 Sin embargo, la Torá no debe considerarse un campo de estudio académico. Debemos aplicarla a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.
Cómo hablamos, comemos, rezamos, etc. A lo largo de la historia, grandes rabinos compilaron resúmenes de ley práctica basados en el Talmud. Algunas obras fundamentales en este sentido son Mishneh Torah, Maimónides, siglo XII, Egipto, Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, siglo XVI, Israel, Mishnah Brura, Jafetz Haim, siglo XX, Polonia. La Cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre un ser infinito, Ein Sof, que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito, creado por Dios. La Cábala no podría considerarse como una denominación religiosa, si bien es la base de interpretaciones religiosas de carácter místico. La Cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósitos de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. También presenta métodos para ayudar a entender estos conceptos y, por tanto, lograr un crecimiento espiritual. En la antigua literatura hebrea, la Cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida y las 22 letras del alfabeto hebreo estaban relacionadas con las cartas del tarot. La literatura rabínica incluye a los profetas, a la geografía, y a la tradición oral del pueblo judío, incorporada posteriormente en el texto de la Mishnah. Se atribuye una importante contribución a la Cábala a Abraham Abulafía, nacido en Zaragoza en 1240. Una de las fuentes más importantes de la Cábala es el Zohar, libro del esplendor, escrito por Shimon Bar Yochai. La idea básica allí expuesta es que, del seno mismo de la divinidad oculta o infinito, el Ein Sof, surgió un rayo de luz que dio origen a la nada, Ein, identificada con una esfera, Sefirá, o región, que recibe el nombre de Keter, corona. De esta corona suprema de Dios emanan otras 9 esferas, las Sefirot. Estas 10 esferas constituyen los distintos aspectos de Dios, mediante los cuales se manifiesta. El Corán, un libro lejos de ser enseñanzas de Yahweh. ¿Puede el Corán ser considerado como discurso de odio? Considera los elementos que definen el discurso de odio. 1. Hacer distinciones entre la identidad grupal propia y la de aquellos pertenecientes a otros grupos. 2. Comparaciones morales basadas en esa distinción. 3. Devaluación y deshumanización de otros grupos y la superioridad del propio. 4. Abogar por diferentes estándares de tratamiento basándose en la pertenencia a un grupo de identidad. 5. Un llamamiento a la violencia hacia otros grupos. Si bien el Corán no tiene nada que ver con la Torá de Yahweh, es un libro con enseñanzas basadas en tradiciones de hombres. Aunque no esté lleno de odio como muchos pretenden hacernos creer para dejar mal a los inocentes musulmanes. Y que por cierto muchos son muy amables. Si voy a mostrar las citas que usan y en las que se inspiran los terroristas islámicos. Un estado aparte que nada tiene que ver con los musulmanes comunes, ya que es una política al igual que el sionismo judío, que es política racista aparte del judaísmo. Pequeña enseñanzas del Corán, otro libro inventado por el hombre. La superioridad de los musulmanes sobre todos los pueblos del mundo, está apoyado en las enseñanzas del Corán. Uno de los aspectos más características del Islam es la fuerza del vínculo que une entre sí a los fieles, a pesar de los inevitables roces en este mundo. Los musulmanes se muestran orgullosos de ello, y a los predicadores les gusta repetir este versículo, Sura 3, 110, sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado. Ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Alá. Si la gente de la escritura creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la mayoría son perversos. Esta comunidad, fundada y dirigida por Muhammad, fue cimentada según al Corán por la gracia de Alá, que reconcilió a los árabes desunidos y los hizo hermanos. Sura 3, 103. Aferraos al pacto de Alá, todos juntos, sin dividiros. Recordad la gracia que Alá os dispensó cuando erais enemigos. Reconcilió vuestros corazones y, por su gracia, os transformasteis en hermanos. Estabais al borde de un abismo de fuego y os libró de él. Así os explica Dios sus signos. Quizás, así, seáis bien dirigidos. Alá es el gran Señor y el protector de la comunidad en la que todos los musulmanes son hermanos y miembros de pleno derecho.
Sura 49, 10. Los creyentes son, en verdad, hermanos. Reconciliad, pues, a vuestros hermanos y temed a Dios. Quizás, así, se os tenga piedad. Pero, no deben de aceptar como amigos sin reserva, o miembros de pleno derecho en la comunidad, a los judíos, a los cristianos, a los paganos, a los no musulmanes. Sura 5, 51. Creyentes. No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. El contexto de este versículo indica claramente que el Islam no permite hacer amistad con los infieles. Los judíos y cristianos son enemigos declarados a los musulmanes, es un imperativo claro. Este versículo tiene una gran importancia en el Islam, por eso se repite varias veces en el Corán. Sura 4, 34, 89, 101, 144. Sura 5, 33, 57, 82. Sura 49, 15. El Corán habla mal de los cristianos, judíos, infieles y paganos. El estatuto de los judíos y de los cristianos está regulado por un famoso versículo y ordena a sus lectores a matar a los infieles donde quiera que le hallaréis. Sura 9, 28, 29. Creyentes. Los asociadores, los cristianos por asociar Jesús con Dios, son mera impureza. Que no se acerquen, pues, a la mezquita sagrada después de este su año si teméis escasez. Alá os enriquecerá por favor suyo, si quiere. Alá es omnisciente, sabio. Combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, judíos y cristianos, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente. Con este versículo los judíos y cristianos, desde el comienzo del Islam hasta hoy día, pasan a ser declarados ciudadanos de segundo grado en su propio país y objetivo para el yihad individual y colectivo de los musulmanes. El Sheikh Saudí Abdul Rahman bin Nasr al-Sadi, un sabio musulmán e intérprete del Corán, en su libro Explicación del Corán dice: este versículo anima o permite a los musulmanes a hacer al-jihad, perseguir, atacar y matar a los incrédulos, judíos y cristianos y a todos aquellos quienes no practican la religión verdadera, Islam. Al-jihad es una orden que procede de Alá, y que la transmitió Muhammad a sus seguidores para siempre. Es un imperativo universal y para todos los tiempos según el Islam en Sura 9, 5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que les encontréis. Capturadles. Sitiadles. Tendedles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten, hácenlas a Alá y dan el saque, entonces dejadles en paz. Alá es indulgente, misericordioso. Este confirme lo que dice el Corán en Sura 9, 123. Creyentes. Combatid contra los infieles que tengáis cerca. Que os encuentren duros. Sabed que Alá está con los que le temen. Cuando el Islam comenzó a demostrar su superioridad militar, se dio la orden de luchar hasta el fin. Sura 9, 13, 15. ¿Cómo no vais a combatir contra gente que ha violado su juramento, que hubiera preferido expulsar al enviado y os atacó primero? ¿Les tenéis miedo, siendo así que Dios tiene más derecho a que le tengáis miedo? Si es que sois creyentes. Combatid contra ellos, Dios les castigará a manos vuestras y les llenará de vergüenza, mientras que a vosotros os auxiliará contra ellos, cuando así los pechos de gente creyente. Y desvaneciendo la ira de sus corazones. Dios se vuelve hacia quien Él quiere. Dios es omnisciente, sabio. Creyentes. La palabra yihad aparece centenares de veces y se traduce de lo mismo combatir o luchar, y como ejemplo, Sura 9, 19, 20. ¿Consideráis que proveer el agua durante la peregrinación y ser guardián de la mezquita inviolable es igual que creer en Alá y en la última vida y luchar en el camino de Alá? Los que creen, emigraron y lucharon en el camino de Alá con sus bienes y personas, tienen el máximo grado ante Allá y esos son los triunfadores. Sura 66, 9. Profeta. Lucha contra los que se niegan a creer y contra los hipócritas y sé duro con ellos.
Entre los miembros de la comunidad, Al-Corán denuncia todavía a los hipócritas y a los musulmanes aprovechados que siguen un doble juego. Sura 9, 73. Profeta, combate contra los infieles y los hipócritas, sé duro con ellos. Se muestra severo a sí mismo con los beduinos que solo buscan su propio interés y su botín más que la victoria del Islam. Sura 9, 97. Los beduinos son los más infieles, los más hipócritas y los más propensos a ignorar las leyes contenidas en la revelación de Alá su enviado. En muchos países del mundo occidental, los partidos políticos de la izquierda, más bien los comunistas, defendían al Islam y los derechos de los musulmanes, apoyando en la libertad y la democracia. Está claro que tanto el comunismo como el islamismo tienen el mismo objetivo, es el resentimiento y acabar con la Iglesia. Lo que no saben los comunistas, que un musulmán antes de matar a un judío o un cristiano, mata a un pagano, ateo e infiel, no cree en Alá. El Corán contiene al menos 255 versos que llaman a los musulmanes a la guerra contra los paganos, los infieles, los no creyentes en el Islam, los judíos y cristianos. Esto comprueba totalmente con la orden e imperativo abierto y para todos los tiempos que se da en el texto del Corán a los musulmanes en todos los lugares de la tierra. Algunos son muy gráficos, con la orden explícita de cortar cabezas y manos y matar a los infieles donde quiera que estén escondidos. Desde el nacimiento del califato islámico en agosto de 2014, ha dado al mundo una muestra de la barbaridad del Islam. Algunos arabistas e islamistas excusan estos actos como que no tienen nada que ver con el Islam verdadero. En realidad, ISIS es la cara verdadera del Islam. El pensamiento, las ambiciones, los dichos y los hechos de ISIS están basados en la ley islámica. El Corán decreta a los creyentes la decapitación de los infieles, Sura 8, 12, cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles: yo estoy con vosotros. Confirmad, pues, a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Y, Sura 47, 4, cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedles la libertad, de gracia o mediante rescate, para que cese la guerra. Es así como debéis hacer. Si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero quiere probaros a unos por medio de otros. No dejará que se pierdan las obras de los que hayan caído por Alá. Los musulmanes que no se unen a la lucha son llamados hipócritas y se les advierte de que Alá les enviará al infierno si no participan en estas masacres. Sura 48, 29. Muhammad es el mensajero de Alá, y los que están con él son despiadados con los infieles. El Corán se muestra severo con quienes se niegan a financiar las guerras de la comunidad o intentan dispensarse del servicio sin razones. Sura 9, 81. Los dejados atrás se alegraron de poder quedarse en casa en contra del enviado de Dios. Les repugnaba luchar por Dios con su hacienda y sus personas y decían: no vayáis a la guerra con este calor. Di, el fuego de la Gehenna en aún más caliente. Si entendieran. Muhammad, el profeta de los musulmanes, dice que el Islam tiene que suplantar a las demás religiones, sí o sí, por la paz o mediante al-Jihad, la guerra santa. Sura 9, 33. Él es quien ha mandado a su enviado con la dirección y con la religión verdadera para que, a despecho de los asociadotes, prevalezca sobre toda otra religión. Esta orden permite o justifica todos los hechos y las medidas de guerra que los radicales islámicos arrebatan. Un punto está claro: la comunidad musulmana tiene que prepararse para cualquier eventualidad y armarse debidamente. Sura 8, 60. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Dios y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Dios conoce. Cualquier cosa que la causa de Dios os será devuelta, sin que seáis tratados injustamente. Todo musulmán tiene la obligación de respetar, creer y aplicar en cada uno de los versículos del Corán, a pesar de que en el público pretendan de ser musulmanes moderados.
Y si aplican, creen y respetan todos los versículos del Corán, eso significa que también creen y aplican todos aquellos versículos violentos que llevan mensajes del yihad, odio hacia los infieles, los judíos y los cristianos, discriminación contra las mujeres, etc. Los musulmanes verdaderos nunca tienen la opción de elegir, están llamados a la aplicación de las enseñanzas del Corán contra no musulmanes. Así, pues no es posible que los musulmanes dicen que son verdaderos musulmanes, creen en el Corán y por otro lado dicen que son musulmanes moderados y no creen en la violencia. Un musulmán estrictamente siempre es un musulmán que sigue la educación y las doctrinas del Corán, es la pura verdad, según Sura 4, 56, 57. A quienes no crean en nuestros versículos les arrojaremos a un fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos, para que conozcan el castigo. Alá es poderoso, indudable. A quienes crean en Alá y obren bien, les introduciremos en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente, para siempre. Allí tendrán esposas purificadas y haremos que les dé una sombra espesa.